Muy bien, jóvenes y niñas, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial, espero que se encuentren todos muy bien. Les habla su profesor de química, Nelson Andrés Amador Salazar, y en el día de hoy vamos a estar trabajando en esta clase, en este video, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los compuestos inorgánicos, óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, la asignación de estados de oxidación y miramos si nos alcanza un poco para trabajar también la forma en que estas sustancias se pueden ir formando, ¿vale? Acompáñenme. Bien, jóvenes y niñas, entonces vamos a trabajar con esta parte, reconocimiento de compuestos inorgánicos. Básicamente, en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte de los compuestos inorgánicos, vamos a encontrar básicamente 4 de ellos. En un primer momento vamos a hablar de los óxidos. Los óxidos, ¿qué podemos decir de ellos? Pues sencillamente vamos a mencionar que son compuestos binarios. Y como nosotros lo que queremos hacer es un proceso de reconocimiento, es decir, que cuando se observe la fórmula que los trata de identificar, que nosotros podamos decir claramente lo siguiente. Escúchenlo. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué podemos decir? Que son formados a partir de 2 elementos nada más, pero obligatoriamente uno de ellos tiene que ser el oxígeno. Eso es todo. Entonces son binarios, es decir, poseen 2 elementos nada más. 2 elementos. Uno de esos elementos corresponde al oxígeno. Y el otro elemento pues tiene 2 opciones diferentes. Por un lado puede ser un metal o un no metal. Entonces decimos acá, el otro elemento tendrá 2 opciones. Es un metal o es un no metal. Entonces, por favor que tengamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos oxígeno más metal, estamos tratando de hablar de un óxido que es básico. Un óxido básico. Ahora, si lo que tenemos es el oxígeno más un no metal, entonces tendremos que decir que el óxido en nuestro caso es ácido. Ya, eso es todo. Eso es un óxido. Es un compuesto que para poder ser identificado, en él debemos ubicar primero el oxígeno y luego el otro elemento. Si el oxígeno está junto a un elemento metálico, el óxido es básico. Pero si este oxígeno está junto a un elemento no metálico, el óxido será ácido y de esa manera lo vamos a ir clasificando. Muy bien, ahora tenemos en un segundo grupo los hidróxidos o bases. Hidróxidos o bases. Bien, ¿qué podemos decir entonces de ellos? Pues que ya son compuestos ternarios, es decir, lo que tienen son 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos que vamos a identificar? Pues sencillo, vamos a decir, uno de esos elementos tendrá que ser un metal, ojo aquí, un metal acompañado de lo que llamamos como un grupito hidroxilo, perdón que aquí esto es una H, un grupito hidroxilo con un subíndice X. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Pues sencillo, este que ya dijimos que es el metal, el otro elemento tendrá que ser este que es el oxígeno y el otro elemento es este que es el hidrógeno. Hidrógeno. Ahí están los 3 elementos, metal, oxígeno, hidrógeno. Lo particular es que el oxígeno y el hidrógeno están ubicados acá, dentro de un pequeño paréntesis con un subíndice X, y a esto es a lo que llamamos el hidroxilo, el ion hidroxilo. ¿Cuál es el ion hidroxilo? Pues el conjunto formado entre el oxígeno y el hidrógeno con un subíndice X. Por esa razón el compuesto es ternario. En un tercer grupo vamos a ubicar a los ácidos. Los ácidos pues tienen algo muy particular, es que pueden llegar a ser binarios o pueden ser también ternarios. Es decir, hay unos ácidos que tienen solo 2 elementos, por eso son binarios, y otros ácidos tienen 3 elementos, por eso son ternarios. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos para poder identificar a un ácido? Pues algo muy sencillo.
es que se tenga la presencia de el hidrógeno al comienzo siempre. En cualquiera de los dos ácidos binarios o ternarios debe haber presencia de átomo de hidrógeno. Al mismo tiempo debe estar acompañado de un no metal. Un no metal, los dos, pues porque los dos son ácidos. Pero resulta que de manera particular el ácido que es ternario, además del hidrógeno y el no metal, debe tener también presencia de oxígenos. Entonces encontrémosle una pequeña lógica aquí a esto. ¿Cómo se reconocen los ácidos? Por la presencia de estos dos elementos, el hidrógeno y el no metal. Ya básicamente eso es lo que nos permite identificar a un ácido. Entonces ya sabemos que hay ácidos que no tienen oxígeno al final, como este, y otros sí tienen oxígeno al final, ¿vale? El oxígeno no es tan representativo para la identificación de un ácido. Esto es lo que me permite decir que este ácido, que es binario, se reconoce como un hidrácido. Y este otro ácido que es ternario se reconoce como un oxácido. Oxácido, lleva tildes en la A. Oxácido, ahí tenemos entonces básicamente los tres primeros grupos. El óxido, el hidróxido base y el ácido. Y encontramos un cuarto grupo que es el que se reconoce como las sales. Y estas sales pues pueden llegar a ser grupos muy variados, desde binarios, ternarios o incluso cuaternarios o más elementos, pero vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder reconocerlos. Muy sencillo, una sal se identifica porque tiene dentro del mismo compuesto, en la misma fórmula, tiene presencia de metal más no metal. Metal y no metal juntos, ¿verdad? Ahora, los tipos de sales podemos encontrarlos de la siguiente manera. Vamos a encontrar las sales que son neutras. Vamos a encontrar otras sales que son básicas. Vamos a encontrar otro tipo de sales que son ácidas. Y finalmente otro tipo de sales que son dobles. Vamos a mirar de qué manera se van a reconocer. Entonces, por ejemplo, las sales neutras pues son las que tienen solo esto. Lo básico que es metal y no metal. Entonces vamos a tener acá metal más no metal. Eso es una sal neutra. Ahora vamos a mirar estas sales básicas, son las que tienen metal. Obviamente también tienen no metal. Metal y no metal, pero en el medio tienen grupos hidroxilos, grupos OHs. Las sales ácidas pues también deben tener metal, no metal, pues obviamente metal y no metal lo mismo que en todas las anteriores porque de esa manera es que se reconocen, pero adicionalmente tienen en el medio hidrogeniones, átomos de hidrógeno. Y las sales dobles pues tienen algo particular y es que tienen metal y no metal, pero pues aquí también tienen presencia de otro metal, obsérvenlo, metal y metal, son dos metales, por eso es una sal doble, ¿verdad? Muy bien, vamos a mirar en otro momento un listado de compuestos para tratar de identificar qué tipo de sustancias son. Muy bien, jóvenes niñas, en este caso pues vamos a tratar de identificar este grupo de compuestos que tenemos acá ilustrados. Vamos a tratar de ubicarlos en alguno de los cuatro grupos de compuestos que ya mencionamos. Los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales. Muy bien, vamos a mirar entonces lo siguiente. Tenemos en este caso 2, 4, 8, 12 compuestos. Vamos a tratar de ubicarlos. Recordemos que para nuestro caso es importante tener a disposición una tabla periódica para poder ir haciendo el reconocimiento de las sustancias que son metales y los no metales. Muy bien, ubiquémonos en este caso. En este caso tenemos el Fe2O3. Por favor, acá atentos. Tenemos solamente presencia de dos elementos, que son el hierro y el oxígeno. Tengan por favor presente que en este caso no voy a ubicarme en la cantidad de átomos de ese elemento. Aquí me están diciendo que hay 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro, pero para poder reconocerlos no necesitamos esa cantidad de átomos, ¿vale? Puede ser cualquier número, por ahora no nos interesa. El caso ahora es sencillamente reconocer esto. Esto tiene hierro y tiene oxígeno, es decir, tiene solo 2 tipos de elementos. Por lo tanto, ya sabemos que este es un compuesto binario, ¿verdad? Es un compuesto binario, solamente tiene 2 elementos y ya estamos reconociendo que uno de ellos es el hierro. En este caso decimos que el hierro es un elemento metálico y además está acompañado del oxígeno, razón por la cual vamos a decir de manera concreta que si el metal está junto a
el átomo oxígeno o el elemento oxígeno, vamos a decir que esto es un óxido básico. ¿Por qué es un óxido? Porque tiene solo dos elementos, es binario, ¿verdad? Pero resulta que dentro de esos dos elementos, uno de ellos es el oxígeno, porque observen que por aquí, por ejemplo, tenemos este que también es binario, tiene hidrógeno y cloro, pero resulta que aquí no hay oxígeno, entonces hay que tener especial cuidado con esto. Sí, es un compuesto binario, pero uno de esos elementos es el oxígeno. Este también es binario, pero no hay oxígeno. Eso quiere decir que esto no es un óxido, pero este sí, por tener el oxígeno. Entonces será óxido básico. ¿Por qué? Es un óxido porque tiene dos elementos diferentes. Uno es el oxígeno y está acompañado del metal. Por eso es básico. Ahora, ¿qué tenemos en este otro compuesto de este lado? Si analizamos, tenemos presencia de este elemento que es el potasio, es un elemento metálico. También tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. Eso quiere decir que este compuesto es ternario. Ternario, ¿listo? Ahora, ¿qué sucede? Dentro de nuestro análisis vamos a decir que este elemento, el potasio, es un metal. Y además vamos a tener en cuenta que aquí tenemos este grupito que hace un rato reconocimos, el OH como tal. Hay oxígeno y también hay hidrógeno, pero lo vamos a tomar como un grupo OH al cual se le reconoce como hidroxilo. Hidroxilo. Entonces, si tenemos metal e hidroxilos, lo que vamos a decir es que este compuesto es un hidróxido o base. Hidróxido o base. Eso es todo. ¿Por qué es hidróxido base? Pues porque tiene metal acompañado de grupos hidroxilos. En este caso solo hay uno. Hay otros en donde habrán 2, 3 o más hidroxilos. ¿Qué sucede aquí en este caso? Vamos a prestar especial atención. Aquí lo que podemos encontrar es que hay elemento calcio, elemento carbono y elemento oxígeno. En este caso, pues este compuesto también es ternario. Ternario. Tiene tres elementos diferentes, calcio, carbono y oxígeno. Pero vamos a observar aquí lo siguiente, muy atentos por favor. Encontramos que el calcio es un metal. Calcio, elemento metálico. Y encontramos además que el carbono es un no metal. Ojo con esto, de manera particular este compuesto también tiene átomos de oxígeno, pero en este momento no me interesan mucho porque ya acabo de identificar el metal y el no metal juntos en el mismo compuesto, razón por la cual vamos a decir que esto es una sal. Ya estuvo. Hay sales que tienen átomos de oxígeno al final, hay otras sales que no tienen oxígeno al final. Eso quiere decir que el oxígeno realmente no es un elemento muy representativo para el proceso de identificación. En este caso, lo más importante para identificar una sal será la presencia del metal y el no metal. Ahora observemos que en el medio del calcio y el carbono no hay nada. Entonces esto me permite decir que es una sal neutra. No tiene absolutamente nada más entre el medio del metal y el no metal. Vamos a seguir con este. En este caso vamos a encontrarnos en el KHCO3 tenemos presencia del potasio. Obsérvenlo nuevamente aquí. Tenemos presencia de este potasio que es un metal. Tenemos presencia de este carbono que es un no metal. Obsérvenlo otra vez. Metal y no metal juntos en el mismo compuesto. Metal y no metal. Eso quiere decir de una vez que esto es una sal. Ya, no le demos más vueltas. Es una sal, igual que acá es una sal porque tiene metal y no metal. Pero ahora observemos por favor que lo que tenemos entre el metal y el no metal es esto. El átomo de hidrógeno al cual conocemos como hidrogenión. Si tiene hidrogeniones en el medio del metal y el no metal, este compuesto tendrá que ser una sal de carácter ácido. Una sal ácida porque tiene átomos de hidrógeno en el medio. Recordemos que los hidrogeniones realmente le corresponden a los ácidos. Es decir, esta sal todavía tiene algo que le corresponde a los ácidos. Luego vamos a mirar cómo es que funciona esto en el proceso de formación. Ahora entonces tengamos en cuenta aquí en este caso. Vamos a encontrarnos este compuesto que tiene átomos de hidrógeno, átomos de azufre y átomos de oxígeno. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Observen por favor que por ahora no me está interesando la cantidad de átomos. Aquí hay 2 hidrógenos, hay un azufre y 4 oxígenos, pero no me interesa por ahora. Solo la clase de elemento. Tenemos hidrógenos al comienzo,
Por aquí tenemos un no metal y aquí al final tenemos oxígeno. Si tenemos hidrógeno, no metal y oxígeno, pues sencillamente vamos a decir que este compuesto es un ácido. Por favor tengamos presente, si hay hidrógeno ahí al comienzo y no metal, hidrógeno al comienzo y no metal, ya sabemos que es un ácido. Pero de manera particular este ácido tiene oxígenos al final. Esto es lo que me permite decir que esto es un ácido oxácido. Ácido oxácido porque tiene hidrógeno y no metal y al final oxígeno. Muy bien, vamos a continuar. Aquí en este caso recuerden que es bien importante mantener ahí al lado una tabla periódica para reconocer metales y no metales. Tenemos en este caso el sodio, que es un metal, y en este caso el cloro, que es un no metal. Nuevamente, si tenemos metal y no metal, obsérvenlo acá, metal y no metal, este compuesto es una sal. Entonces vamos a decir que es una sal. Y de manera particular encontramos nuevamente que entre el medio del metal y el no metal no hay nada, así como acá. Entre el metal y el no metal no había nada, por lo tanto era una sal neutra. Sal neutra. Observen que esta sal neutra que tengo acá es diferente a la sal neutra que tengo acá. ¿En qué se diferencian? En que esta tiene al final átomos de oxígeno y esta no tiene al final átomos de oxígeno. Razón por la cual ratifico nuevamente que los átomos de oxígeno no son muy relevantes en el momento de hacer el proceso de identificación de las sales, ¿vale? Lo importante es la presencia del metal y el no metal. Vamos a continuar por acá. En este caso tenemos el magnesio y el oxígeno. El magnesio sabemos que es un elemento metálico, metal, y aquí tenemos pues obviamente el oxígeno. Decimos que este es un compuesto binario, igual que este de acá también es binario. Ya sabemos que este es ternario y este es cuaternario porque tienen 4 elementos acá, cuaternario, 3 elementos ternario, 2 elementos binario, al igual que este. Lo que pasa es que este es binario, pero ya sabemos que uno de esos elementos es el oxígeno. Eso quiere decir que esto es un óxido. ¿Listo? Es un óxido porque tiene dos elementos, obsérvenlo, este y este, dos elementos, uno de ellos es el oxígeno y el otro es un metal, por lo tanto vamos a decir que esto es un óxido básico. Vamos a continuar con este es un compuesto que se ve un poco más grande, más complejo, pero es sencillo de identificar. Observemos que acá tenemos este elemento, el calcio, hace muchísimo rato lo hemos reconocido como un metal. Este OH, por aquí lo tenemos, hace un rato por aquí el OH es este mismo hidroxilo, es este de acá. Pero después del hidroxilo sigue este elemento cloro. Este elemento cloro es el que nosotros reconocemos en este caso como un no metal. No metal. Muy bien, entonces como hemos hablado que este grupito que está aquí en el medio, OH, es al que nosotros reconocemos como hidroxilo. Esto es lo que me permite concretamente decir que este compuesto es una sal. Es una sal, pues ya hemos venido diciendo que tiene metal, no metal, igual que acá metal, no metal, metal, no metal, por lo tanto es una sal. Lo que pasa es que de manera particular tiene presencia del hidroxilo y por eso la reconocemos como una sal de carácter básico. Es decir, es una sal que todavía tiene presencia de hidroxilos que son los que realmente le corresponden por aquí a estos, que son hidróxidos o bases, ¿verdad? Por eso es una sal básica. Tiene hidroxilos que le corresponden realmente a los hidróxidos o bases. Eso es todo. Ahora nos vamos a ubicar entonces en este otro compuesto que tiene el elemento plomo y además está aquí acompañado de estos grupitos OH. Recordemos nuevamente que el elemento plomo es un metal y si está acompañado de estos grupitos OH a los cuales llamamos hidroxilos, entonces esto me permite decir de una vez que este compuesto es un hidróxido o base. Hidróxido o base. Ya es muy concreto, esto es un compuesto ternario, tiene presencia del metal que es el plomo, oxígeno e hidrógeno, pero este oxígeno e hidrógeno están junticos como grupos hidroxilos. Son 4 OHs, recordemos que no nos interesa en este caso la cantidad de grupos OHs como tal para reconocer la sustancia. Muy bien, vamos a ubicarnos entonces en este caso. Tenemos acá presencia del elemento potasio y este otro elemento que es el yodo. El potasio, pues ya sabemos desde la tabla periódica que es un metal y este otro elemento yodo es un no metal. Ya,
Con esto es suficiente para decir que si hay metal y no metales juntos en una misma sustancia, pues sencillamente es una sal. Y decimos que en el medio de los dos no hay absolutamente nada, es decir, no tenemos acá presencia de hidroxilos y tampoco tenemos presencia de hidrogeniones entre el metal y el no metal. Por lo tanto, esto sencillamente es una sal neutra. Nos ubicaremos entonces acá en este compuesto. Tiene átomos de hidrógeno acompañados del cloro, que es un no metal. Entonces decimos, si hay hidrógeno al comienzo y acompañado en este caso de un no metal, pues entonces diremos que esto es un ácido, ¿vale? Este ácido no tiene átomos de oxígeno al final. Recordemos que en este caso aquí teníamos un hidrógeno al comienzo y un no metal después, en este caso el azufre. Aquí tenemos la misma situación, hidrógeno y no metal. Si es hidrógeno no metal es un ácido. Lo que pasa es que aquí teníamos átomos de oxígeno, por lo tanto decíamos que es un ácido oxácido. Aquí ya no hay oxígeno. Sencillamente diremos que esto es un ácido hidrácido. Esto es todo, ácido hidrácido. Ahora tenemos este otro compuesto en donde hay presencia de magnesio, de potasio y en este caso de fósforo. Este magnesio es un metal, este potasio es otro metal y el fósforo es un no metal. Entonces lo que tenemos en este caso es nuevamente presencia de metal y no metal. En el medio de ellos no hay OHs, tampoco hay hidrogeniones, pues entonces vamos a decir que esto es una sal. De manera particular vamos a decir que es doble porque tiene dos metales, pero a la vez como entre ellos no hay nada de OHs ni de hidrogeniones, pues decimos que es una sal doble, pero a la vez es neutra. Muy bien, hace un ratico citamos por acá al comienzo este compuesto, el Fe2O3, que es un óxido básico, pero voy a colocar en este momentico un último ejemplo que corresponda al otro óxido, que en este caso es el ácido. Citemos por ejemplo este, Cl2O3. Lo que podemos decir de esta sustancia es que tiene cloro y oxígeno, ¿verdad? Recordemos que estoy haciendo especial énfasis en que la cantidad de átomos por ahora no nos interesa, pero lo que sí podemos decir es que este cloro es un no metal y está acompañado de el elemento oxígeno. Por esta razón vamos a decir que esto es un óxido, pero de carácter ácido. Es un óxido ácido porque el oxígeno está acompañado de un no metal. Hasta aquí entonces haremos este listadito de reconocimiento de compuestos y vamos finalizando por acá nuestro video. Muy bien, jóvenes y niñas, entonces hasta aquí nuestro video, nuestra clase. Hemos terminado de explicar de qué manera se reconocen los compuestos inorgánicos, esta primera parte que corresponde a óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Espero que la información haya quedado clara para que puedan ir ya a trabajar las actividades que tenemos anexas en la plataforma. En un próximo video estaremos trabajando lo que tiene que ver con la asignación de los estados de oxidación y todos aquellos mecanismos de reacción a través de los cuales se forman los compuestos que ya mencionamos, óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Hasta acá nuestra clase, nos veremos entonces en un video posteriormente. Un saludo para todos, que estén muy bien.